Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a dejar un par de minutos para que se vaya uniendo la gente, inshallah. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum a todos los que vais entrando. Perdón, no había enchufado el micrófono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahora me tendríais que escuchar con una calidad muy buena, calidad de micrófono. ¿Me podéis confirmar si se escucha de forma nítida y... Wa alaikum salam, salamu alaikum a todos. Assalamu alaikum. ¿Se me escucha bien? Se me tendría que escuchar perfecto, ¿vale? Porque llevo un micrófono y eso es lo que yo no puedo comprobar. Si me certificáis que se escucha genial, vale, perfecto. Pues nada. Perfecto. Salamu alaikum a todos los que vais entrando y desde este preciso instante voy a dejar 60 segundos, ¿vale? Es decir, un minuto. Y de aquí un minuto vamos a empezar la sesión, ¿vale? Lo de hoy será una sesión introductoria. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada os deseo a todos un feliz Ramadán, Ramadán Mubarak. Espero que el primer día de ayuno haya sido fructífero, no haya sido especialmente difícil. Quizás la lección que podemos sacar de esto es que es importante, no solo en Ramadán, sino a lo largo del año, o si puede ser un poco antes de Ramadán, empezar a ayunar algunos lunes y jueves, por ejemplo, lo cual es sunna hacer, porque te facilita mucho la labor el primer día del mes de Ramadán. O si no, de lo contrario, hay mucha gente realmente que le duele la cabeza, que lo pasa muy mal el primer día de Ramadán. Nuestros cuerpos deberían estar, en la medida de lo posible, algo habituados a ayunar de vez en cuando. Pero bueno, espero que hayáis tenido un buen día. Muy bien, barakallahu fikum a todos los que os habéis unido. No os preocupéis, esto va a quedar guardado, se va a quedar aquí en Instagram, de hecho, guardado. Muy bien, estas sesiones tendrán que ver con el Suratul Mulk, ¿vale? El Sura 67. ¿Por qué he escogido este Sura? ¿Vale? Obviamente la primera razón por la que escogí el Sura es porque tiene 30 versículos y hace 2018, hace 3 años, ¿vale? El mes de Ramadán ya hice un Sura que era Suratul Hadid, ¿vale? Sura 57, que también consta de 30 versículos. Y también partí un versículo por día, ¿vale? Y esos son 30 vídeos que podéis ver en YouTube. Y la verdad que me gustó mucho la experiencia. Entonces he dicho, voy a repetirlo, pero en vivo. Y así de esta forma se hace más dinámico, más didáctico. Y la gente puede escuchar en directo la sesión relacionada con el Corán. Luego compartir sus reflexiones, hacer preguntas. Es como, quería en cierto modo hacer este ambiente de sentarnos a estudiar el Corán. Y mi primera idea era hacerlo en Adam Academia. No obstante, mucha gente me dijo, oye, hazlo en abierto, va, que venga, tío, que yo no estoy en la academia, o yo qué sé, lo que sea. Y decidí hacerlo en abierto, ¿vale? Pero una cosa que yo os pido a los que estáis aquí es cierto compromiso, ¿sabes? Cuando empiezas a hacer una serie, llama la atención que en la primera sesión hay 200 personas. En la segunda sesión, ahí hay 150. En la tercera sesión, ya hay 100. Y eso es algo de las redes sociales y eso que no me acaba de gustar, ¿vale? Que no hay compromiso por parte de la gente. Sin embargo, pues en plataformas cerradas o en una clase presencial, parece que la gente tiene más, ¿vale? Por eso os pido que demostréis, ¿vale? ¿Cómo se dice esto? Que demostréis determinación, ¿vale? Que intentéis estar del principio al final del Sura. Este es un estudio que está muy bien, que al final,
cuando yo era adolescente no habían estas cosas en castellano y tenéis que aprovecharlo, ¿vale? Inshallah. Y por supuesto cualquier sugerencia o cualquier corrección, cualquier cosa, estoy aquí totalmente dispuesto a escucharlo. Bueno, vamos a ir al grano. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulk. ¿Por qué he escogido Suratul Mulk? Vale, como os he comentado, porque tiene 30 versículos, porque es un sura corta, porque es un sura que trata muchas cosas, ¿vale? Y una experiencia, por ejemplo, que yo tuve a nivel personal es cuando empecé a leer el Corán. Muy bien, yo tuve una etapa en mi adolescencia en la que no creía en Dios, ¿vale? Pero bueno, mi familia era musulmana, pues cogí el Corán y me leí la traducción. Y hubo unos suras que llamaron mi atención rápidamente, ¿vale? Y los dos suras que recuerdo que llamaron mi atención de una manera muy rápida y clara, la primera de ellas fue Suratul Rum, ¿vale? El Sura 30. Y tiene que ver mucho, como me ocurrió con Suratul Hadid, Sura 57, o Suratul Jathia, Sura 45, Suratul Zumar, Sura 39. Son suras, casi siempre me doy cuenta ahora, del periodo de Mecca, ¿vale? Que quizás no tocan tan... sí, voy a explicar Suratul Mulk, de eso se trata. O sea, son suras que no tratan tanto quizás leyes o cosas así muy concretas, sino que tocan grandes cosas de la vida, ¿vale? Y por la razón que sea, porque a mí me llamara la atención o lo que sea, me gustaban esos suras. Y Suratul Mulk es uno de los suras que me impactó. Una cosa que resulta graciosa y a la vez triste es que dije, wow, este Corán es espectacular. O sea, habla de todos los temas, habla de la diversidad de las especies, la diversidad de las personas, la diversidad de circunstancias, problemas en el matrimonio. Y lo más interesante es que lo conecta. Te habla de la diversidad de las especies, del día a la noche, pim pam, de cuestiones cósmicas. Y cómo eso se relaciona con tus relaciones familiares o tus deberes morales hacia tus padres. Quiero decir, el Islam no corta, ¿vale? Para nada, no corta las diferentes facetas de la existencia. Y claro, yo ahí, todo emocionado con el Corán, pues empecé en YouTube, me metí en YouTube, en Internet, y empecé a buscar información sobre el Islam. Y me llamó mucho la atención, y posiblemente algunos de los que estáis aquí os habrá pasado lo mismo, que la mayoría de webs islámicas con las que me encontraba no tocaban los temas del Corán. O sea, hacía mucho hincapié en que esto está prohibido, en que esto tiene que ser así, en que no tienes que celebrar esto, en que no tienes que tal. Luego me iba a otra página, no tienes que celebrar esto, no tienes que no sé qué, no tienes que hablar así. Luego te ibas a otra página, no tienes que hablar así, no tienes que ser de estos, no tienes que no sé qué. Yo pensaba, qué raro, parece haber una gran disonancia, ¿vale?, entre el contenido del Corán, este contenido que abarca todas las facetas de la existencia, y luego estas webs que siempre estaban dando vueltas en los mismos temas. Que insisto, no digo que no sean temas importantes, ¿no?, pero me chocó mucho esa dicotomía entre el mensaje del Corán y luego la manifestación de cómo viven la religión los musulmanes, que esencialmente muchos musulmanes viven la religión como cualquier otro grupo religioso, ¿vale? Es decir, de una forma muy humana. Inshallah, cuando estudiemos esta sura entenderéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Muy bien, Suratul Mulk es uno de los suras de Mecca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los suras de Mecca, vale, muy bien, quiero que os situéis conmigo en la historia. Estamos cuando el profeta Muhammad ﷺ empezó a recibir la revelación, ¿vale? Empezó a llegar. Claro, cuando tú escuchas el Corán de Mecca, no te da la sensación ni siquiera de que te esté enseñando una religión, ¿vale?, en el sentido que solemos entenderlo, un paquete de identificatorio, ¿no?, una denominación de origen. Simplemente es, el profeta Muhammad, estoy recibiendo estas palabras de Dios. Estas palabras de Dios que enseñan a la gente a reconocer que hay alguien que ha creado todo, que somos moralmente responsables por nuestras acciones, y de ahí se emana todo lo demás, ¿vale? La prohibición de la usura, la prohibición de la opresión, la llamada constante a liberar esclavos, la prohibición del infanticidio femenino, la prohibición de aprovecharse del huérfano, la prohibición de atacar a las... Es decir, todo esto se emana sencillamente del Tawhid, es decir, de la idea de que hay alguien que ha hecho todo esto y que ha dotado al ser humano de intelecto, de vista, de oído
y de una facultad espiritual, ¿vale? Y eso es un poco de lo que habla Suratul Mulk al final, ¿vale? وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dios os ha dotado de estos sentidos que compartís con el resto de animales. Dios dice as-sam'a wal-absar, ¿vale? El oído, las visiones, wal-af'ida. Pero luego habla de esa esencia interior que sabe ver la profundidad de las cosas. Esa parte ya no es la que compartimos con el resto de criaturas. Y luego dice qalilan ma tashkurun. Teniendo en cuenta estos regalos, es poco lo agradecidos que sois. Entonces, lo que llama la atención es que de esa llamada al tawhid, o al hecho de que hay un creador y eres responsable ante él, de ahí emana todas las enseñanzas morales, incluyendo la gratitud, subhanallah, la apreciación por lo que tienes, ¿no? Entonces, estos suras de Meca no vienen a decirte, bueno, pues tenemos una nueva religión con este nombre y esta doctrina, y no es eso, o sea, es el creador hablando al ser humano, intentando despertarle, ¿vale? Khlas. De hecho, estos suras, ¿vale? Tienen un tono de despertador, ¿vale? Tú imagínate que hay una discoteca donde está toda la gente bailando, bebiendo, haciendo cosas inapropiadas, y tú sabes que hay un incendio fuera que está rodeando el edificio. Es como que tú entras ahí dentro de esa discoteca y empiezas a decirle a la gente, salid de aquí, dejad de hacer el tonto. Estáis en peligro, ¿vale? Hay una realidad fuera que no estáis viendo porque estáis hipnotizados, ¿vale? Básicamente vendría a ser eso, el tono de estos suras, ¿vale? Es un despertador. Se intenta despertar al ser humano, ¿vale? Y prácticamente en todos los libros de tafsir que he abierto coinciden. La temática general de Suratul Mulk es al-indhar, ¿vale? Al-indhar significa, la palabra supongo en castellano sería la advertencia, ¿vale? Pero en realidad lo que esto significa es intentar imprimir el sentido de urgencia. No tienes todo el tiempo del mundo, ¿vale? No pierdas el tiempo. Tienes unas responsabilidades como miembro de la especie humana, como miembro de este universo, ¿vale? Y ahí entra Suratul Mulk, ¿vale? El Mulk significa el dominio, ¿vale? Y hablaremos de por qué se llama así, por qué usa esa palabra, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo lo que se está diciendo es, no eres una gota de polvo tirada en el universo, ¿vale? Vives en un reino, en un dominio, y tienes unas responsabilidades hacia el rey, en este caso, ¿no? Podríamos decirlo. Se usa un vocabulario que el ser humano automáticamente puede entender. ¿Por qué me está diciendo esto, no? Entonces, fijaos, muy bien, los suras de Meca hacen hincapié principalmente en el tawhid, ¿vale? Es decir, en la idea de que hay un solo ser que ha creado todo esto. Las paranoias, los ídolos, las supersticiones, el adorar ancestros, el adorar al dinero, todas esas tonterías al final no tienen un poder real, ¿vale? Entonces, elimina de tu mente todos esos poderes ilusorios, ¿vale? Y dirígete hacia la realidad. Básicamente eso es el tawhid, ¿vale? Ese es un tema que tocan todos los suras de Meca. Pero es interesante, y no sé si sabéis esto, que los primeros suras de Meca son un poco diferentes a los últimos suras de Meca, ¿vale? Es decir, el Corán revelado antes de la migración del profeta alayhi salatu wassalam y sus compañeros a a Medina, tiene este tema central, ¿no? De que existe alguien que lo ha creado todo y eres responsable ante él. Pero sin embargo, el tono se va volviendo más severo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque cuando se le expone a las personas, mira, tienes estas responsabilidades morales, y el ser humano responde, a mí no me da la gana, a mí no me rayes, a mí nadie me manda, yo hago lo que me da la gana. Quiere decir, cuando el ser humano responde con esta actitud, entonces se le va agotando el tiempo, ¿vale? Y Suratul Mulk estaría en esa fase final del periodo de Meca, con lo cual el tono es más duro, ¿vale? Si os fijáis, este sura hace más hincapié o dedica más versículos a hablar del infierno que del paraíso, ¿vale? Y quiero que os quede claro esto, porque cuando repasamos Suratul Mulk tenéis que entender que en realidad no es el tono de todo el Corán hacer más hincapié en el infierno o en el castigo, ¿vale? Está equilibrado o siempre está, digamos, adaptado al comportamiento o a la psicología de la audiencia. Cuando se dirige a una audiencia que es extra arrogante, que ya ha recibido mucha información, que ya ha recibido signos de la verdad, pero que insiste en que no le da la gana, entonces, ¿qué es lo que hace Dios?
decirles, se acercan las consecuencias, ¿vale? Esto, para que lo podáis entender un poco por encima, la cuestión del inzar, la cuestión de la advertencia. Tú imagínate que yo, por ejemplo, cuando vas en una gran ciudad, yo qué sé, o cuando vas conduciendo con el coche, ¿vale? Hay una zona en la que te pone zona controlada por radar, ¿vale? Es decir, multas de tanta cantidad. O cuando vas en el metro y te pone colarse equivale a una multa de 100 euros, ¿vale? Claro, hay mucha gente que te dice, no entiendo por qué Dios tiene que castigar y bla, 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 y amenazar con un infierno, ¿no? Todo este discurso ahora de que no es moderno y no es guay que Dios amenace, ¿vale? Claro, el ser humano, y esta es la realidad de nuestra psicología, di lo que quieras, piensa en las modas que quieras, esta es la realidad. Cuando tú le dices al ser humano, ¿vale? No tienes que saltarte este límite de velocidad, porque pueden haber accidentes y puedes hacer daño. Habrá un gran número de personas que dirán, es verdad, vamos a respetarlo. Pero habrá otro número de personas que no lo van a respetar. Necesitas decirle, mira, tío, si no te espabilas, te vamos a multar, te vamos a quitar puntos del carnet, etc. Porque todos los seres humanos necesitamos una dosis de miedo, si lo quieres decir así. Y hay una categoría especial de seres humanos, ¿vale? Que son los que persisten en la arrogancia, persisten en transgredir las normas, ¿vale? A esos hay que decirles, mira, te voy a hacer una descripción exacta de lo que te pasará si te saltas las normas, ¿vale? Esta será la multa que tendrás que pagar, ¿vale? Esto será, si te saltas el límite de velocidad, esta será la multa que tendrás que pagar si... yo qué sé, si saltas el metro, lo que sea, ¿vale? Estas serán las consecuencias de tu acción. Suratul Mulk es el creador hablando al ser humano, pero en esa etapa, ¿vale? Cuando el ser humano ya ha recibido realmente material para darle al coco. Pero por dentro esa persona dice, yo paso, tío, yo no sigo normas, a mí no me rayes, a mí no me digas cómo tengo que gestionar el dinero, no me digas si puedo hacer esto con los huérfanos, no me digas si puedo... A ese tipo de persona, ¿vale? Y lo veréis con que el tono de este sura es un poco severo, ¿vale? Si lo quieres decir así. En fin. Wow, realmente son muchos temas por tratar. Quiero hacer que esta sesión sea corta para que luego me podáis hacer preguntas, si Dios quiere, ¿vale? La cuestión es que este es un sura que en la vida del profeta, alayhi salatu wassalam, él intentó convertirla en un sura diario, ¿vale? Es decir, un sura que cada día tenemos alguna relación con él, ¿no? O casi cada día. Es como Suratul Kahf, la idea de recitar ese sura los viernes. Y muchos eruditos han estudiado, ¿por qué? ¿Qué tiene este sura? El sura de la caverna, ¿no? El sura 18, ¿qué tiene de especial? Y han sacado sus conclusiones. Suratul Mulk es una de esas suras. Es quizás un poco más dramático, porque de acuerdo a un hadith, ¿vale? Y creo que está en Sunan al-Tirmidhi, en el Jami' de al-Tirmidhi, si no me equivoco, se registra que el profeta alayhi salatu wassalam no se iba a dormir nunca, ¿vale? Sin recitar antes Suratul Sajda, que es el sura 32, que es una de esas suras que también me impactó, y Suratul Mulk, ¿vale? Es decir, el profeta alayhi salatu wassalam tenía una relación especial, ¿vale? Con Suratul Mulk. Y eso es un poco como, muy bien, he pensado, si este es el mes del Corán y es el mes en el que puedes llamar la atención de la gente para que escuchen un Suratul Mulk, tío. Porque esto va a ser cada día, inshallah. Bueno, la cuestión es que estaría bien coger el hábito de, casi siempre que se pueda, recitar Suratul Mulk antes de irse a dormir. Y Suratul Sajda. Suratul Sajda es espectacular. Pero bueno, inshallah habrá tiempo, ¿no? Vale, muy bien, quiero hablaros muy por encima, de algunas cuestiones estilísticas del Corán, el estilo del Corán y el estilo de Suratul Mulk. Cuando tú lees una novela, básicamente, cuando a ti se te da un libro, que es una novela, por ejemplo, esa novela tiene como una sucesión de eventos que empieza por un principio y termina por un final, ¿vale? Y esto no es solo aplicable a una novela, por ejemplo, lo puedes aplicar también a, yo que sé, un libro sobre finanzas, ¿vale? Quiero decir, al principio te explicarán unas cuestiones introductorias y luego se desarrollará y luego, ¿cómo es esto? Luego alcanzarás la conclusión y habrá un epílogo, unos apéndices, etcétera, ¿vale?
De hecho, esto no solo ocurre con novelas o con libros educativos, también ocurre con textos religiosos, ¿vale? Por ejemplo, si tú abres la Biblia, la forma en la que la han organizado en su forma final, empieza por el Génesis, empieza hablando de la creación de todo lo que existe, más o menos, ¿no? Y del ser humano. Y luego empieza hablando de historia, ¿vale? Que esa historia es la historia del pueblo de Israel, lo cual te da a entender que quienes compusieron ese texto eran el pueblo de Israel, ¿vale? Porque se habla de la creación del ser humano y luego las aventuras, en cierto modo, del pueblo de Israel. Claro que si tú te vas a escuchar, yo qué sé, las tradiciones orales de los zulúes, verás que te hablan de la creación del mundo y la historia de su tribu. O sea, como que la primera pareja que Dios creó de humanos era de su tribu, ¿vale? Es decir, se nota un poco el elemento humano en esa narrativa. Pero bueno, la cuestión es que incluso la Biblia, por ejemplo, empieza por Génesis y termina por el libro de Revelación, ¿vale? Del Apocalipsis. Es decir, empieza hablando del principio de la creación y luego del final. Claro, el Corán rompe los estándares de todas las novelas, de todos los libros educativos e incluso de los textos religiosos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo está estructurado el Corán? El principal ejemplo que se me ocurre a mí, ¿vale? Es que yo como ser humano, ¿vale? Cuando voy a escribir un libro, empiezo por el principio y acabo por el final, ¿vale? Porque en mi cabeza las cosas funcionan así. Pero ahora bien, si tú estuvieras fuera del universo, vamos a decirlo así, flotando, no sé, estuvieras fuera del tiempo, claro, para los habitantes de este universo, lo que es el principio y lo que es el final, para ti dejaría de existir, ¿vale? Lo que para ellos es la introducción y luego el epílogo, para ti dejaría de existir, ¿vale? Porque tú estarías viéndolo desde fuera del tiempo-espacio, todo sería real a la vez, ¿vale? Y eso es un poco lo que te encuentras en el Corán. Dios hace estos cambios de tema y cambios de perspectiva aparentemente repentinos, ¿vale? Pero que cuando lo estudias con el ordenador, con el microscopio, te das cuenta de que todo esto está súper minuciosamente calculado, ¿vale? Eso es uno de los aspectos del milagro del Corán en el que hago hincapié en mis vídeos. Inshallah, espero que saboreéis algo de eso en estas sesiones e incluso en esta sesión de hoy, ¿vale? Porque voy a hablar de eso. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿vale? Mira, uno de los ejemplos que yo más doy sobre el orden de los suras y la estructura interior de cada sura es cuando tú observas la naturaleza. Cuando ves una foto del universo, por ejemplo, tú ves las galaxias organizadas, o sea, la forma en la que ves que está hecha la creación, ¿vale? Por ejemplo, si tú coges un caracol, verás que el diseño que tiene es un diseño simétrico, ¿vale? No tiene un principio y un final, ¿vale? Incluso nuestro cuerpo está hecho de forma simétrica. Los planetas están hechos de formas simétricas. El sistema solar y todos los sistemas solares, que es decir, tienen una pieza en medio y otras piezas que giran alrededor. Y luego cuando coges una galaxia ocurre lo mismo. Tienes un montón de estrellas, de sistemas solares, dando vueltas alrededor. O sea, todo es como muy simétrico. No hay un principio y un fin en el sentido que nuestra experiencia humana nos lo enseña, ¿vale? E incluso las galaxias en general tienen estas formas de espirales y esas cosas. Y un poco en el Corán, y ahora se ha puesto, gracias a Dios, se ha avanzado mucho en el estudio temático del Corán, existe ese elemento trascendente, ¿vale? En el que no hay principio y fin, sino que las cosas están simétricamente ordenadas, ordenadas en forma de espiral, ese tipo de estructuras, ¿vale? Y de hecho hay muchos libros y hay tafsirs que se han escrito desde esa perspectiva, ¿vale? Obviamente este es un tema amplio, pero es uno de los grandes aspectos del milagro del Corán, que realmente... Y de hecho... Ya no es solo la estructura temática, sino la relación matemática, ¿vale? Numérica, entre la forma en la que están organizadas esas simetrías, ¿vale? Y si queréis más información de esto en mi canal de YouTube, ¿vale? Estoy ahora mismo haciendo una serie de vídeos sobre eso, que se llama Los signos claros, ¿vale? Porque no hay nada que pueda yo explicar en una sesión. Pero bueno, quiero que entendáis eso, ¿vale? Alguien había preguntado ahí, ¿es cierto que Suratul Mulk intercederá por la persona que lo recita? Claro, esto es extremadamente interesante, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, el profeta ﷺ nos dice, esto es un hadith de Abi Huraira y está transmitido en el Sunan de Abi Daud, y el profeta ﷺ dice, Suratun min al-Qur'an, existe un sura del Qur'an, 30 ayatan,
que consta de 30 versículos, تشفع لصاحبها حتى غفر له, que intercederá o mediará por su compañero, por su acompañante, حتى غفر له, hasta que a esa persona le sea perdonado, ¿vale? Es decir, le sea perdonado lo que haya hecho. Claro, hay muchas cosas interesantes, pero insisto, esto es una sesión corta. Lo primero es que el profeta ﷺ dice 30 versículos, ¿vale? Hay 30 versículos que van a interceder, o hay un sura de 30 versículos que van a mediar. Claro, la idea en el Islam es que el día del juicio son tus acciones las que te van a salvar, ¿no? Más o menos, con la misericordia de Dios, que se entiende que las va a multiplicar, ¿vale? Pero en términos generales es un poco lo que tú te ganas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que va a venir un sura y va a interceder por ti? Claro, se entiende que en realidad el profeta ﷺ dice tashfa'u li sahibiha, va a interceder por su compañero, lo cual indica que tú tenías una relación con este sura, ¿vale? Es decir, tu práctica, no solo tu recitación, sino tu práctica diaria reflejaba los principios de este sura. Eso es lo que te va a venir a salvar, ¿vale? Que es una consecuencia, es una relación que tú has cultivado, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que más me llama la atención de este hadith es que el profeta dice hatta ghufira lah, hasta el punto de que se le perdone, ¿vale? Esta persona cultivó tanto su relación con este sura, que este sura vendrá el día del juicio y hará que se le perdone, ¿vale? Que se le borren las faltas que haya cometido. Especialmente aquellas que no son dirigidas a otras personas, en cuyo caso son esas personas las que te tienen que perdonar, ¿vale? El profeta dijo Tabarakalladhi biyadihil mulk. Se trata del sura que empieza diciendo Tabarakalladhi biyadihil mulk. Claro, llama la atención porque este es un sura, hemos dicho, de indar, es un sura con un tono de advertencia, es un sura con un tono severo, ¿vale? Ya es un sura de, mira, ya no eres un niño, ¿vale? Ya no eres alguien que no sabe las cosas, se te han dicho las cosas, ¿vale? Se te han dado signos, se te ha advertido, y estas son las consecuencias de tus acciones, ¿vale? Al niño pequeño tú le dices que haga el bien y abandone el mal, ¿vale? No le dices haz el bien porque hay un infierno, ¿vale? Es decir, no está en esa etapa. Pero llega un punto en el que ahora ya empiezas a saber lo que es la responsabilidad moral, ¿vale? Muy bien, ¿por qué el profeta ﷺ dice que este sura hará que se le perdone? Cuando este es un sura contundente en el tono, ¿vale? Y quiero que entendáis que el Corán enseña todo en base al equilibrio, ¿vale? Tú tienes que ser consciente de que responderás ante Dios, ¿vale? Y no confiarte demasiado de que Dios es tan misericordioso que yo voy a hacer lo que me dé la gana, porque ya me perdonará. Eso es un extremo, ¿vale? Pero el otro extremo, ¿cuál sería? El extremo de, oh, Dios solo va a castigarnos, Dios solo quiere castigar, castigar, y te olvidas de que en realidad no, ¿vale? Dios no gana nada castigándote. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Islam construye este equilibrio. El mensaje del Corán construye este equilibrio, que es lo que llaman el equilibrio entre la esperanza, digamos, y el miedo, ¿vale? El temor hacia el castigo tiene que estar equilibrado, ¿vale? Un temor desproporcional está mal. Una confianza desproporcional está mal, ¿vale? Entonces se crea un equilibrio. Entonces, ¿qué hace Dios, por ejemplo, en estos suras donde el tema gira más al indar, a la advertencia? Dios lo equilibra, ¿vale? Pero lo equilibra de una forma más sutil. ¿Qué significa eso? Fijaos, este Suratul Mulk tiene algo interesante, que es que más que utilizar la palabra Allah, Dios, utiliza la palabra Ar-Rahman, el súper misericordioso. Claro, llama la atención porque es un sura que está advirtiendo de las malas consecuencias de tus acciones, pero todo el rato te está soltando, te está dejando caer. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Qul huwa Ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. ¿Vale? Él es Ar-Rahman, Él es el súper misericordioso. Hemos creído en Él y en Él nos apoyamos. Quiero decir, el sura está lleno de referencias a la palabra Ar-Rahman, cuando es un sura de indar, y esta es una forma sutil de equilibrarlo, ¿vale? Hemos dicho que muchos suras están organizados más o menos de una forma simétrica, y eso lo que implica es que en muchos casos el versículo de en medio contiene un mensaje esencial. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el versículo de en medio de Suratul Mulk? Suratul Mulk consta de 30 versículos. El versículo 15, ¿qué es lo que nos dice? Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib
sin duda, esas personas que tuvieron reverencia hacia aquel que les ha creado y que les sustenta, pese a no verle, lahum maghfiratun. A esos les corresponde el perdón, wa ajrun kabir, y una enorme remuneración. Subhanallah. O sea, el mensaje central de Suratul Mulk, que es un sura de indar, ¿cuál es? Si haces las cosas bien, Dios te perdona, ¿vale? Si haces las cosas bien, Dios pasará por alto. No Dios, Ar-Rahman, el súper misericordioso, pasará por alto. Fijaos cómo este es el mensaje central, alrededor del cual giran el resto de mensajes de advertencia en Suratul Mulk. Subhanallah. ¿Y qué nos dice el profeta, alayhi salatu wassalam? Emparéjate con este sura, ¿y qué te va a ocurrir? Se te perdona, ¿vale? O sea, que es un sura de advertencia, pero el mensaje subliminal es un mensaje de perdón. Subhanallah. Subhanallah. Muy bien, de hecho tengo algunas anotaciones que creo que no voy a comentar, ¿vale? Quiero hacer una pequeña observación acerca del nombre del sura. Suratul Mulk. Al-Mulk, ¿qué significa? Significa el dominio, la soberanía, ¿vale? Claro, esto es interesante porque lo que hace este sura, en cierto modo, es configurar la forma en la que tienes que ver el universo, ¿vale? Nosotros usamos palabras como el universo, el cosmos, ¿vale? Pero sin embargo, fíjate, Dios denomina a todo eso que estás observando al-Mulk, el reino, ¿vale? ¿Por qué lo denomina el reino? Claro, cuando tú piensas en un reino, automáticamente, ¿qué es lo que se te está diciendo? Que hay un rey encima, ¿vale? Hay un rey. Esto no es un territorio fuera de ningún gobierno. Hay un gobierno, ¿vale? Encima de este territorio. Dios, ¿qué te está diciendo? Llámalo universo, llámalo cosmos, como quieras. Al final esto es un reino, ¿vale? Hay alguien que está encima de esto. Claro, y esto es especialmente interesante cuando tenemos en cuenta que fue revelado en el periodo final de Mecca, cuando, ¿qué pasa? Cuando la gente ya ha estado rechazando, cuando es ese sector más arrogante, o ese lado más arrogante del ser humano, al cual se le está hablando de la creación, pero no se le llama la creación, se le llama al-Mulk, el dominio, ¿vale? No te olvides que el oxígeno que respiras, ¿vale? El suelo por el que caminas, el sol que te está dando la luz, todas estas cosas, la sangre que va dentro de tu interior, todo esto es un reino, es un dominio, tiene un dueño, ¿vale? Los ciclos, la vida, la muerte. Claro, fijaos que este sura hablará de eso, alladhi khalaqal mauta wal hayata, aquel que ha creado la vida y la muerte. Luego te hablará del universo, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Luego te hablará de la tierra, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ha colocado la tierra de una manera dócil para vosotros, transitable. Claro, fijaos que el tema es claramente al-Mulk. No vivo en un universo sin sentido, flotando en el espacio, paso de todo. No, amigo mío. Aquí hay un gobierno y hay unas leyes. Eso es lo que te está diciendo Dios. En este universo hay un gobierno y por tanto hay unas leyes. He ahí el hincapié en la responsabilidad moral. ¿Vale? Espero que estéis conectando los puntos, ¿vale? Hay una otra, dentro del estudio temático del Corán, una interesante rama, que es el estudio entre la conexión entre el principio de los suras y el final de los suras, ¿vale? Es muy interesante, ¿vale? Porque este sura, por ejemplo, el primer versículo es Tabaraka alladhi biyadihil mulk. Aquel en cuya mano está el dominio, Tabaraka, quiere decir, hace que las cosas se multipliquen sin parar, ¿vale? Es decir, crea de manera constante, multiplica el bien de manera constante, ¿vale? Según la traducción, bendito sea aquel en cuya mano está el reino. Claro, entonces ya te está diciendo, hay alguien que ha creado todo este universo, ¿vale? Y el último versículo de Suratul Mulk que te dice, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Párate a pensar, أَرَأَيْتُمْ, si el agua, si toda el agua que tenemos en la tierra se quedara estancada bajo el suelo, ¿quién nos proporcionaría agua corriente? O sea, fijaos, el sura empieza diciéndote, hay alguien que ha creado este universo. Y al final del sura empieza diciendo,
El oxígeno que tú tienes, lo que comes, lo que bebes, es Él quien te lo está suministrando. Si esa fuerza, ese ser, ese poder lo eliminara, no tendrías a quien te lo diera. O sea, ya no solo estamos hablando de un rey o un gobierno, estamos hablando de un rey o un gobierno que te alimenta, que te hace llegar el sustento, ¿vale? Imaginaos que tienes un gobierno que se encarga de administrar, ¿vale?, los recursos, ¿vale?, y se los hace llegar a la gente. No vives en un sitio sin ley, vives en un sitio con ley, pero además esa ley o ese legislador o ese gobernante, ese dominante, él te da el sustento, ¿vale? Cuida de ti. Y cuando te pone leyes es para protegerte. No te saltes el límite de velocidad porque puede morir gente. No saltes el metro o lo que sea, porque si todo el mundo lo hace, nadie pagará y al final no tendremos recursos para sostener este bien que nos beneficia a todos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, hay alguien, biyadihi al-mulk, hay alguien en cuya mano está el mulk, el dominio. Pero el final del sura también te está hablando del dominio de Dios, ¿vale? De cómo el dominio de Dios te afecta a ti de manera directa, ¿vale? Si te quito el agua corriente, ¿qué? ¿Quién te la va a devolver? ¿Vale? Y a medida que estudiemos estos versículos, intentaré que veamos la relevancia en el día a día. Porque ninguno de nosotros abre el grifo de agua y lo cierra y piensa, wow, tío, agua corriente. Quiere decir, si se me eliminara esta agua corriente, ¿qué haría yo sin ella? No, lo damos por hecho, damos las cosas por hecho. Y eso es una de las cosas que nos conduce a saltarnos límites morales. Asumimos que tenemos todo, que lo que tenemos nos pertenece. Por eso está vinculado el hecho de que hay un mulk y hay un malik, hay alguien que es soberano, con el hecho de que puedes perder las cosas, ¿vale? No están en tus manos. Espero que entendáis, que estéis conectando los puntos, ¿vale? Porque nada es absurdo ni arbitrario. En fin, algunos comentarios del Corán definen como unos bloques de versículos en este sura, ¿vale? Quiero hacer un repaso muy rápido y, inshallah, no quiero que esto se haga pesado, ¿vale? Al principio del sura Dios empieza diciendo Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. ¿De qué te está hablando claramente? De que este cosmos, este universo, este todo pertenece a un poder, ¿vale? Automáticamente después, en el siguiente bloque de suras, ¿qué es lo que dice? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Las personas que rechacen a su Rabb, es decir, a aquel que les da de comer, ¿vale?, aquel que les sustenta, aquel que cuida de ellos, عَذَابُ جَهَنَّمَ, habrá un castigo de un infierno, o sea, habrá un castigo del infierno, perdón. Es decir, la penalización para el que se salta las normas, y en este caso estamos hablando de un rechazo consciente, de un rechazo arrogante. Adabu jahannam wa bi'sal masir. Y luego se describe ese castigo. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Vale, ¿qué es lo que hemos visto? Un bloque en el que se nos dice, este universo tiene un dueño. Otro bloque en el que se nos dice, si rechazas después de llegarte la verdad y sabiendo, y rechazas seguir las pautas, y rechazas tener que seguir ningún camino, habrá penalización, ¿vale? Y el siguiente bloque de versículos que dice, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء, etcétera, etcétera. Él ha puesto la tierra a vuestra disposición. Distribuíos o transitad por sus regiones y comed de su sustento, ¿no? Es decir, viajad por el mundo, haced negocios, id a cazar, lo que sea cual sea vuestro estilo de vida. Dios ha puesto la tierra a vuestra disposición, pero no olvidéis que aquel que está por encima tiene control, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, el primer sector del sura está hablando del control de Dios a nivel cósmico, si lo quieres decir así. Sab'a samawatin tibaqa. La segunda sección del sura, ¿qué es lo que dice? Para quienes rechacen la realidad habrá penalización. El tercer bloque de versículos que hace vuelve a hablar del dominio de Dios, pero ahora ya no a nivel cósmico, sino a nivel terrestre, ¿vale? Él ha hecho la tierra transitable para vosotros. Y el siguiente versículo dice, ¿estáis seguros de que el que está por encima de esto no puede hacer que la tierra tiemble? Quiere decir, se enfoca en la tierra, ¿vale? Primero se enfoca en el universo,
Luego te dice habrá penalización o habrá consecuencias para quien salte las normas morales. Y luego, ¿qué te dice? Otra vez vuelve a hablar del dominio, pero centrándose en la tierra. Y luego hay un último bloque de versículos, que es lo que nos dice وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Te preguntan cuándo será esta promesa, esta amenaza, ¿no? ¿Cuándo se cumplirá? Si es verdad esto que estás diciendo. De nuevo, vuelve a dirigir el tema a las consecuencias morales, ¿vale? Hemos dicho dominio sobre el cosmos, consecuencias morales. Dominio sobre la tierra, que es más inmediato, nos afecta más de manera inmediata, consecuencias morales, de nuevo, ¿vale? El día del juicio. Es decir, quiero que veáis esta simbiosis, y esto ocurre consistentemente en muchos suras del Corán, ¿vale? Es decir, Dios ha empezado por el cosmos, nos ha recordado que somos responsables de nuestras acciones, luego se ha puesto a hablarnos de la tierra, y luego nos ha vuelto a recordar las consecuencias morales. Y fijaos, habíamos dicho que el principio del sura nos hablaba del gran dominio de Dios en el universo, ¿vale? Tabarakal-ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Todas las cosas que existen bajo su dominio. Y el último versículo del sura nos hablaba del agua potable, del agua corriente, que es algo que nos afecta de manera muy directa. O sea, vemos cómo el sura va acercándose al nivel terrestre cotidiano, pero todo forma parte de un mismo dominio. Subhanallah. Espero que estéis entendiéndolo, que no os esté resultando, no sé, difícil de entender, ¿vale? En fin, otra de las relaciones que se ha estudiado es la relación, y con esto voy a terminar, inshallah, dos cositas más, ¿vale? La relación de Suratul Mulk con el mundo natural, ¿vale? Suratul Mulk te habla de observa el universo, observa el mundo natural, Dios os ha dado oído, vista, facultad interior, profundidad espiritual, como lo quieras llamar, al-af'ida. O sea, está hablando de la naturaleza en la que vivimos. Claro, la relación de Suratul Mulk con el sura anterior, ¿cuál sería? ¿Vale? Porque hay estos vínculos constantes entre suras. El sura anterior, que es Suratul Tahrim, el sura 66, es un sura que habla de cuestiones cotidianas. Habla de problemas en casa, ¿vale? De proteger a tu familia del mal, de el hecho de que un marido sea bueno no hará que la mujer sea buena, y el hecho de que una mujer sea buena no hará que el marido sea bueno, ¿vale? Es decir, trata en la medida de lo posible de gestionar las relaciones. Surat al-Tahrim trata de relaciones familiares, relaciones interpersonales, ¿vale? Surat al-Mulk que habla del dominio de Dios sobre el universo. Es decir, vemos muy a menudo que existe cosas grandes, cosas pequeñas, ¿vale? Las cosas grandes y su relación con las cosas pequeñas. El Corán hace esto constantemente. Por eso os he dicho que el Corán no consta de un capítulo sobre la creación, y luego sobre la creación del ser humano, y luego sobre la creación de la primera pareja de animales, y luego... así no es como habla Dios, ¿vale? Hay una constante correlación entre los grandes eventos cósmicos y tu día a día, ¿vale? Los grandes elementos que forman el universo y el agua que tú te estás bebiendo, que ha sido formada a partir de esos elementos, lo cual te tiene que conducir a la gratitud. Es decir, pasamos de lo grande a lo moral. Quiere decir, pero esto lo está haciendo el Creador en el Corán constantemente, ¿vale? Constantemente. Suratul Tahrim, interrelaciones, cuestiones cotidianas. Suratul Mulk, la existencia, ¿vale? Cuestiones existenciales. Porque estas cosas no están desvinculadas. Una de las cosas que se ha comentado sobre la relación de Suratul Mulk con el sura siguiente, que es Suratul Qalam, es que existen como paralelos en las secciones y en los vocabularios, ¿vale? Por resumir esto, voy a haceros un pequeño resumen, ¿vale? Al principio de Suratul Mulk hay una referencia a utilizar la vista correctamente, ¿vale? Dios dice, observa el universo. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ, ¿vale? Luego dirige tu vista, otra vez más, al basar, la visión, ¿vale? La vista. يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا. Y luego repite, volverá tu vista a ti, abatida, وَهُوَ حَسِيرٌ, y se sentirá fatigada, ¿vale? Si realmente observas el universo de manera detallada. Claro, es interesante que Suratul Qalam está hablando de la gente que no quiere hacer un uso correcto de sus facultades en esta vida. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Llegará un día en el que te tocará ver, ¿vale? فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ.
tú vas a ver y ellos también van a ver quién es el que estaba equivocado. Es decir, existe esta relación o esta mención, digamos, del sentido de la vista bien utilizado y las consecuencias sobre las personas que no lo utilizaron correctamente, que es que llegará un día en el que tendrán que ver, ¿vale? Otra de las correlaciones interesantes es que en Suratul Mulk Dios habla de las personas que rechazan la verdad. ¿Y qué les dice? فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ¿vale? El día en el que vean ese castigo, ¿vale? Cercano, سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Los rostros de la gente que reiteradamente estuvieron rechazando la verdad se ennegrecerán, ¿vale? Se oscurecerán. سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Claro, en Suratul Qalam encontramos un paralelo. ¿Qué ocurre con las personas cuando sean resucitadas? خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, dice Dios. Sus visiones estarán humilladas. تَرْحَقُهُمْ دِلَّةٌ. Les recubrirá la humillación, ¿vale? Es decir, hay esta alusión al rostro en el día del juicio, cómo se quedará en los dos suras, ¿vale? Es un paralelo muy bonito. De hecho es bonito porque en Suratul Qalam no solo se habla del rostro, sino de la visión, otra vez. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ. Sus visiones quedarán humilladas. تَرْحَقُهُمْ دِلَّةٌ. Es decir, obviamente se representa una escena de la cara de miedo de la persona que estuvo siendo arrogante en vida, en ambas suras, ¿vale? En Suratul Qalam, insisto, se vincula de nuevo a la visión de la persona que no quiso ver en esta vida. Y finalmente, paralelo interesante entre el principio de Suratul Mulk y la última sección de Suratul Qalam, es que en el principio de Suratul Mulk se enseña Tabaraka alladhi biyadihil mulk. Aquel en cuya mano está el reino, Tabarak, es una fuente de bien incesante, ¿vale? O incluso se podría traducir como el bien, o su propia naturaleza está fuera de todas tus expectativas y definiciones, ¿vale? Y de esto hablaremos al comentar el primer sura. Claro, en Suratul Qalam se nos habla de un grupo de personas que tienen un jardín, es decir, un huerto, y un grupo de esas personas es arrogante en cierto modo y se cree que vamos a ser ricos, ¿vale? Una vez salga la cosecha. Y hay otro grupo de personas que es más moderado, ¿vale? O una persona más moderada. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. No os he dicho que exaltéis a Dios, ¿vale? No os dije cuando estabais celebrando que os ibais a hacer ricos, ¿vale? No os dije que teníais que exaltar a Dios y reconocer a Dios, que es el que os ha dado esto. Y esto lo dice después de que una tempestad se haya llevado toda la cosecha, ¿vale? Por tanto, ¿y qué responden las personas que se habían equivocado? Qalu subhana rabbina. Reconocen nuestro Rabb, aquel que nos sustenta, subhana, está por encima. Y esto en cierto modo rememora ese tabaraka alladhi biyadihil mulk. La gente que tenía ese jardín o ese huerto no tuvo en cuenta tabaraka alladhi biyadihil mulk, sino que fueron de listos. Y el rey, ¿vale? El dueño, hizo que les desapareciera toda la cosecha. ¡Qué interesante! Suratul Mulk nos dice ¿Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur? ¿Te puedes sentir seguro en algún momento, o os podéis sentir seguros de que aquel que está por encima de esto, ¿vale? No haga que la tierra tiemble y os trague? Y en Suratul Mulk lo ves manifestado en un ejemplo práctico. Un grupo de personas que se ha olvidado que hay alguien que domina todo esto y han perdido su cosecha. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Reconocen que Tabaraka alladhi biyadihil mulk, después de haber cometido el error. Subhanallah. No sé a vosotros, pero a mí me fascina. Quería tan solo que entendáis, y ya doy por terminada la sesión de hoy, y pasamos a preguntas si queréis. A mí me fascina, o sea, quería que vierais esta profundidad del Corán y lo poco que lo conocemos, ¿vale? Porque es todo un universo de intercorrelación, de perfección, ¿vale? Es decir, y mucha gente me dice, tengo dudas, hermano, no sé qué. Debería llegar un punto en el que, lejos de tener dudas, es como, wow, cierta, no sé si es la palabra correcta, pero tendríamos que tener cierta adicción al Corán, ¿vale? Quizás la mejor palabra es apego al Corán, porque cuando empiezas a conocer todas estas cosas es como un universo que no se termina y llena mucho la vida.
eso, quería que tuvierais acceso o daros un poco de lo que se puede sacar de algunos libros de tafsir, de todas estas facetas del Corán y de su perfección, ¿vale? Y el hecho de que siempre hay una lección en las grandes cosas para las pequeñas cosas cotidianas de tu vida, ¿vale? Y aquellos que queréis estudiar el Corán a saco, para eso está Adam Academia, ¿vale? Vamos a estudiar todo el Corán, a analizarlo a saco, ¿no? Bueno, espero que compartáis esto, por cierto, y quiero dejar claro esto que os he mencionado al principio de la sesión. Siempre en la primera sesión hay 200 personas, en la segunda sesión hay 150, en la tercera sesión hay 100, en la cuarta sesión hay 50, y en la última sesión solo quedan 20 personas. Os animo a ser parte de esas 20 personas selectas que tienen la disciplina de estar hasta el final. No de venir, meterse en un directo de Instagram a encontrar una gratificación instantánea y un like y un subhanallah, hermano. Quiero decir, hagamos que este Ramadán cuente. Hagamos que el Corán esté más presente en nuestra vida y que Suratul Mulk era un sura que para el profeta alayhi salatu wassalam hay que tener un apego diario. En fin, espero que compartáis esto, ¿vale? Si le veis beneficio y si queréis estudiar el Corán a saco, Adam Academia. A ver, inshallah, si tenéis dudas, preguntas, estoy a vuestra disposición. Me hace mucha gracia que una serie de vídeos que hice, el primer vídeo era todo el mundo Allah Akbar, Subhanallah, Takbir, Takbir. Y hacia el último vídeo había poca gente. Pero esa era la gente de himma, de aspiración. En fin, vale, empecemos. Leila, no. Hajar, Saidun, Rubí, Karami, ¿podrías traducir Suratul Kahf en la academia? Ya que todos los viernes la intentamos estudiar y entender, inshallah. Por supuesto que lo tengo que hacer pronto, por supuesto, Hajar. Y muchas otras. Esto es un camino. Leila Patricia, perdón, Ibrahim Khan dice, vamos, vamos. Mjaidi dice, inshallah, bismillah. Vale, Leila Patricia dice, ¿quién le dio el nombre a este sura? Claro, en los hadices que yo he encontrado, el profeta alayhi salatu wassalam lo llama Tabarakalladhi biyadihil mulk, ¿vale? Es decir, el nombre del sura es bendito es aquel en cuya mano está la soberanía. Te soy honesto, no sé en qué momento se empieza a usar el nombre al-Mulk, el sura del Mulk, pero lo más probable es que desde el periodo inicial del Islam se empezó a llamar así, ¿vale? ¿Por qué? Porque los compañeros del profeta generalmente son los que ponían nombres, y en muchos casos el profeta alayhi salatu wassalam, basándose en algo que convirtiera a este sura en especial. Fijaos que os he dicho que la forma en la que se suceden los temas en el Corán no hay un capítulo que habla de la creación, un capítulo que habla del pueblo de Israel, un capítulo que habla de los samaritanos, un capítulo que habla de el día del juicio, y ya está. O sea, el Corán se sucede en los temas, de tal manera que cuando se empezó a poner motes a los suras del Corán, ¿vale? Nombres para reconocerlos, el profeta y sus compañeros, claro, llama la atención que los nombres, o sea, generalmente cuando tú coges un libro, el nombre del capítulo es el tema central del capítulo. Pero con el Corán no pasa eso. Suratul Baqara se llama al-Baqara sencillamente porque se habla de una historia de la vaca que no aparece en ningún otro sitio del Corán, ¿vale? Yo qué sé, Surat Ali Imran se llama Ali Imran porque es la familia, trata sobre varios personajes de un mismo linaje, ¿vale? La familia de Amrán, que es el padre de María, sobre ella la paz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay pocos suras realmente, generalmente cortos, en los que puedes decir, mira, el título coincide con la temática general del sura, ¿vale? Y Suratul Mulk sería uno de esos suras, ¿vale? Pero generalmente los nombres fueron dados más por los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam. Vanessa Cansino, barakallahu fik a vosotros, a los que estáis aquí. Inshallah tengas... Amén, igualmente.
Los títulos del Corán no los ponían los sahabas para identificar sus partes. Sí, pero de hecho hay muchos hadices en los que el profeta ﷺ nombra a los suras por su nombre. De hecho, Suratul Fatiha es el clásico ejemplo que tiene varios nombres, ¿vale? Al-Fatiha o Fatihatul Kitab, la apertura del libro, Ummul Kitab, la esencia del libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, vemos que hay suras con más de un nombre, ¿vale? Y en algunos casos, el profeta ya instauró lo de poner nombres a los suras, ¿vale? Y los nombres que él usó, los sahabas los siguieron usando, sin duda ninguna. Te iba a decir algo y se me ha escapado. Sí, el profeta no solo ponía nombres a algunos suras, sino que ponía nombres a parejas de suras, ¿vale? Os he hablado de la relación de Suratul Mulk con el sura siguiente o con el sura anterior. Especialmente con el sura siguiente, parecerían más que son una pareja. Este concepto de las parejas de suras, de hecho, el profeta ﷺ, por ejemplo, nos habló en varios hadices de al-mu'awwidhatayn, los dos suras en los que buscas refugio, ¿vale? Que son obviamente Qul a'udhu bi rabbil falaq y Qul a'udhu bi rabbin nas, los dos últimos suras del Corán. También Suratul Baqara y Surat Al-Imran forman una pareja de la que el profeta habla ﷺ en varios hadices. O sea que los títulos a menudo los ponía el profeta ﷺ y los compañeros, ¿vale? Que eran los que estaban recibiendo el Corán en vivo y en directo. Alhamdulillah, barakallahu fik, hermano, estoy intentando mantener esa constancia en mi relación con el Corán. Inshallah, hermano. Y si un día te resbalas un poco, tampoco hace falta... ya está, no lo he conseguido. Borrón y cuenta nueva. No, somos humanos y estamos allí. Innal ladina yakhshawna rabbahum, ¿vale? El versículo central de Suratul Mulk, quienes tienen este sentimiento interno de intento, ¿vale? Lo intento, siento reverencia, ¿vale? Hacia su Rabb. Lahum maghfiratun. A esos lo que les espera es perdón, ¿vale? Es decir, nadie es perfecto. Karami, jazakallah. Dentro de la academia, Jaguar 9 dice, desde dentro de la academia os la recomiendo al 100%, ni un solo segundo de desperdicio. Concuerdo contigo, hermano, inshallah. Ibrahim Khan, Karami, lo del tiempo y espacio, porfa, ¿qué ayat? No recuerdo haber dicho que hubiera ningún ayat. Yo estaba hablando de la estructura del Corán, ¿vale? La estructura del Corán, lo que yo intentaba decir es que si yo soy un mamífero, ¿vale? Como es el caso, yo nazco, me hago grande, me caso, tengo hijos, me pongo enfermo, me muero, ¿vale? Es decir, todo tiene una estructura muy en forma de línea para mí, ¿vale? Y todos los libros que escribimos los humanos tienen esa misma estructura, ¿vale? Pero, sin embargo, en el espacio las cosas no funcionan así, ¿vale? Y en el tiempo, lo mismo. Entonces, lo que yo estaba intentando decir es que si el Corán es Kalamullah al-Qadim, como dicen en la teología, ¿no? La palabra de Dios sempiterna es la palabra española. La palabra de Dios que no tiene, que está desde antes del tiempo, si lo quieres decir así, o desde fuera del tiempo. Claro, obviamente eso se refleja en el discurso del Corán y la estructura del Corán, porque la estructura del Corán está montada con espirales y con ¿cómo se dice esto? Con simetrías, con estructuras que no son en las que nosotros nos expresamos. ¿Me explico? Entonces, lo que yo quería decir es que se plasma claramente en la estructura del Corán que viene de fuera, del espacio y el tiempo. Ilíes dice, ¿qué significa extender la tierra en el Corán? No sé si me quisieras decir algún versículo específico. Son varios los versículos en los que Dios habla de haber extendido la tierra, ¿vale? Podrías traducirlo como que Dios la ha hecho extensa, ¿vale? Sencillamente. Por ejemplo, si yo te digo, la tierra es extensa, la tierra es extensa, nadie va a poner eso en duda, ¿vale? Pues ahora atribúyeselo a Dios. Dios os ha extendido la tierra, khlas, ¿vale? Es lo mismo, la misma frase. Si yo te digo que la tierra es llana, es dócil, ¿vale? Llana, que quiere decir transitable, podemos andar por ella. Pues lo mismo, Dios ha allanado la tierra, ¿vale? Eso no significa, por cierto,
que la Tierra sea plana, ¿vale? Hoy mismo estaban haciendo un directo los hermanos Ismaín Pereira y Mohammed Hisham sobre este tema. Y alguien ponía en un comentario abajo, parece mentira que tengamos que tratar este tema aún. Y es totalmente cierto, parece mentira que tengamos que tratarlo, pero alhamdulillah que se trata. Pero así es, extender la tierra significa que es extensa, se ha hecho extensa. Allanar la tierra significa que se ha hecho allanada, ¿vale? O sea, que se nos ha... Cuando tú le dices a alguien, te voy a allanar el camino, ¿qué le estás diciendo? ¿Vale? Te voy a hacer el camino transitable. Si hay piedras, te las voy a quitar, ¿vale? Si hay cadáveres por en medio, si hay altibajos, lo voy a arreglar, ¿vale? Cuando la gente hace una carretera, lo que está haciendo es allanar el camino para que podamos transitar por él. Ya está, no tiene nada que ver con la forma del planeta. Fátima Habibbi dice, no me he enterado muy bien de relación entre Suratul Mulk y Suratul Sajda. La relación que yo mencionaba es que el profeta alayhi salatu wassalam, en un hadith se nos explica que antes de ir a dormir tenía el hábito de recitar estos dos suras. Es lo único que yo había comentado sobre el tema. ¿Qué número es Suratul Sajda? Sura 32. Lisa dice, noto mucho sarcasmo en tu tono. Pues no sé, no es voluntario, pero bueno, supongo que forma parte de mi forma de hablar. Que por supuesto se puede y se tiene que corregir, por supuesto. Quiere decir que todas las personas tenemos cosas por corregir. Jaguar dice, Suratul Kahf, creo que hay un vídeo en el viaje al corazón del Islam. Wow, pues no me suena, honestamente. No me suena. Jesús Vázquez, yo que tengo un kiosco y no he podido rezar el Asr a tiempo, se me han olvidado las llaves del piso. ¿Me vale este día de ayuno? ¿O Allah sabe? Digamos que ese tipo de preguntas ya no son las que yo respondo, hermano. Espero que no te moleste. Lisa. Si al final quedan menos personas, pueden ser por muchas razones. Puede ser, como en mi caso, mucho cansancio porque trabajo a las 8 y llego a casa a las 22. Por supuesto, Lisa, no, espero que no te haya ofendido. Yo no quería decirse... O sea, yo no digo ninguna persona en concreto ha dejado de asistir. Toda la gente que ha dejado de asistir es por negligencia, no digo eso. Pero digo que las personas que hacemos cursos o estas cosas, directos, clases, vemos siempre esa reducción en el número de personas. Obviamente a lo largo que pasan los días. Obviamente cada persona conoce su circunstancia, yo no juzgo en absoluto, ¿vale? Pero hay una correlación evidente también de que con el paso del tiempo pues se va dejando, ¿vale? Esto es como un curso. Muchas veces la gente que empieza un curso, especialmente si es un curso gratuito, de los que llegan al final del curso, el número es bastante más reducido. Pero insisto, sin referirme al caso concreto de nadie, ¿vale? Yo estoy hablando en términos generales. Espero que no lo hayas tomado así de una forma personal. Y si es el caso, disculpa. No me refería a ti específicamente. Sid Black. Sura Mulk y Qalam. Lisa dice, pero bueno, eres buen profesor y me encanta escucharte, pero a veces el tono echa para atrás algunas cosas, jajaja. No, me parece bien lo que me dices y puede ser verdad. Quiero decir, nadie está exento de tener que corregir cosas. Y solo se pueden corregir cosas cuando se te dicen. Si no se te dicen, no se pueden corregir. Así que no, yo te lo agradezco. Y soy consciente de que a veces uso sarcasmo. Pero bueno. Está diciendo que al principio empezamos con mucho... Sí, pero bueno. Suratul Qaf es la que aparece en el viaje al corazón del Islam. Puede ser, no sé. Hajar dice, Karami, disculpa la pregunta y mi ignorancia. ¿El Corán se transmitió por el ángel Gabriel recitando? O sea, ¿fue la técnica del profeta para transmitirla? Barakallahu fik. Sí, efectivamente, tal fue el caso. De hecho, la recitación del Corán se llama tilawa. Tilawa significa seguimiento. O sea, el profeta alayhi salatu wassalam se limitaba a seguir la recitación de Gabriel. Gabriel recitaba y él recitaba detrás, ¿vale? De hecho, al principio de su misión, el profeta alayhi salatu wassalam le parecía abrumador
todo lo que Gabriel estaba recitando, y él tenía miedo de olvidarse. Entonces, cuando Gabriel empezaba a recitar, el profeta se apresuraba a recitarlo también rápido, para que no se me olvide. Es por eso que vemos un par de referencias en el Corán, una de ellas en el Sura 75, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dios dice, no te des prisa con tu lengua, no corras con tu lengua a fin de coger el Corán rápido, ¿vale? Inna alayna jama'ahu wa qur'ana. Dios dice, yo me encargo de que se reúna luego y se recite, ¿vale? Haremos que no se te olvide. Veo que se ha creado una pequeña polémica. No, lo que dice Lisa es perfectamente respetable, quiero decir, por supuesto, especialmente si tú, Lisa, eres de los que deja de asistir por una razón personal, entiendo que te desagrade. Pero yo me refiero en términos generales, ¿vale? Ves los números y te das cuenta de que la gente pierde constancia, solo eso. Pero no, quiero decir que es perfectamente respetable. Asia Bag dice, estos directos se harán cada día. ¿A qué hora ha empezado? Jazakumullahu khairan. Mi intención es cada noche a las 10 hacer una sesión, más o menos sobre un versículo del Suratul Mulk, para que al final del mes de Ramadán lo hayamos completado. YSR.JNIAH, porque no sé cómo se pronuncia eso, pregunta, la aya وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ tenía un significado e interpretación sobre ella, pero al escuchar su explicación sobre el resto de la sura he perdido. Parece que no has terminado la pregunta, hermana. Vale. Concluye, no creo que estoy en lo correcto. No lo sé, habrá un día obviamente que dedicaremos a ese versículo en concreto. Y es uno de los versículos clave que quiero comentar, porque mucha gente tiene una idea de cómo el Corán debería hablar, de qué vocabulario debería usar, de que si la ciencia no sé qué, de que si esto choca con la ciencia. Entonces ahí florecerán esos temas, inshallah. Vale, hates me, dice. Hey, it's me, entiendo. Karami, ¿cómo podríamos gestionar este Ramadán los que tenemos clases intensivas? El Ramadán pasado con el confinamiento pudimos dedicarle mucho tiempo, pero siento que no voy a estar a la altura. Haz lo máximo posible, supongo que es una buena respuesta. Tampoco sería islámicamente adecuado que te pongas un peso que no puedas llevar. Obviamente no conozco las particularidades de lo que me dices, te aconsejo en términos generales, ¿vale? Como me aconsejaría a mí mismo. Trataré de no ponerme un peso mayor del que pueda llevar. Aparte de eso no te puedo decir mucho más. Es decir, siéntate, papel, bolígrafo, di ¿qué puedo hacer? ¿Qué momentos tengo en los que puedo hacer algo extra? Taf, y te lo montas y ya está. Y no... La culpabilidad está bien en el sentido de que te dice voy a ver qué más puedo hacer, pero también es un arma de doble filo, ¿vale? Porque no estoy a la altura, no he estado a la altura, tú has ayunado, has cumplido con tus oraciones y el rato que has tenido, has tratado de o leer o ver estas sesiones, y tampoco es cuestión de que te flageles con un cinturón, haz lo máximo que puedas, ¿vale? Lisa dice, habrá unos días que se pueda y otros que no. Que sí, que es perfectamente comprensible. Vanessa Cansino, en tu academia, si no se sabe nada de árabe, ¿sería inshallah accesible, beneficioso? La academia está hecha en español íntegramente. La explicación del Corán en español. Todas las series están en español. La única cosa que no está solo en español es el programa de árabe, que está hecho para que es un programa de árabe, ¿me entiendes? No, si no pasa nada. Veo que aquí os habéis puesto a discutir con Lisa y no, quiero decir, no sé, no veo nada malo en lo que ha dicho. No veo absolutamente nada malo. Nada malo, o sea, nada malo. Nabil Kade,
Karami, tengo una pregunta que no tiene que ver con el tema. Cuando leo eso, mi corazón se acelera. Vale, ahora inshallah leeré tu pregunta, Nabil, porque se me habrá quedado abajo. Jorge Fumero dice, sí, Vanessa, es súper accesible y todo en castellano para los que no hablamos árabe. Academia de Adam Academia. A ver, Ibrahim Khan dice, ya la hice, pero por sí no se vio. Pusiste un ejemplo sobre el tiempo y el espacio que están en nuestra cabeza. ¿Hay una ley en específico que hable de eso? Ramadán Mubarak. Wow, Ibrahim Khan, me apretas. Me apretas porque no me viene a la mente ningún versículo, pero estoy bastante seguro de que de alguna forma u otra Dios alude a eso, ¿vale? Una referencia, en cierto modo, estaría cuando Dios dice esto de, al principio del Sura 70, creo que es, Suratul Ma'arij, Dios dice... A ver, سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Bueno, la cosa es que se describe a Dios como Dhil Ma'arij, el dueño también, o el propietario, o como lo quieras llamar, o el controlador de Al-Ma'arij. Ma'arij significa las vías, o las formas, los caminos, las rutas a través de las cuales las cosas ascienden, ¿vale? ¿Qué significa eso? Las cosas que cuando Dios revela, por ejemplo, el Corán desciende desde otra dimensión, o como lo quieras llamar, desde fuera de esto, a esta creación de carne y hueso y de materia. Entonces Dios se define a sí mismo como Dhil Ma'arij, el dueño, ¿no? Es decir, el que gestiona estas rutas de acceso, ¿vale? O de ascenso, perdón. Y luego Dios dice, ta'rujul malaika warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Los ángeles, ¿vale? Y Ar-Ruh, es decir, la inspiración, o el ángel principal, que sería Gabriel, ascienden a él, es decir, podríamos decir, Gabriel desciende con la revelación y asciende a Dios, ¿vale? Vamos a decirlo así. Ascienden a él fi yawmin, en un periodo, kana miqdaruhu 50,000 sana, cuya duración equivale a 50.000 años. ¿Vale? Los comentadores del Corán dicen claramente lo que se nos está diciendo aquí es que el tiempo en relación a Dios no es nuestro tiempo, ¿vale? A mí me llama la atención particularmente este versículo por la realidad de la relatividad que conocemos, ¿vale? Y que si técnicamente yo me subiera a un cohete que viajara a la velocidad de la luz y volviera después de un año a la Tierra, yendo a la velocidad de la luz, para mí habría pasado un año. Para la gente que está en la Tierra o aquí en la Tierra habían pasado miles de años, a lo mejor, o millones de años. ¿Por qué? Porque al estar viajando a la velocidad de la luz, mi percepción, mi relación con el tiempo, que es una de las dimensiones del universo, cambia totalmente. Claro, aquí Dios está diciendo, los ángeles que viajan, no podemos mesurarlo, ¿vale? Pero digamos a toda pastilla, un yaum, ¿vale? Es decir, un periodo o un día, son 50.000 años en nuestra percepción humana, ¿vale? Es decir, el Corán tiene varias alusiones a la relatividad del tiempo, ¿vale? Y al hecho de que el tiempo, en lo que se refiere a Dios, no se corresponde con nuestro cómputo. En Surat As-Sajda, sin ir más lejos, Dios dice, yudabbiru al-amra min as-sama'. Dios hace que al-amr, es decir, las decisiones que él toma, la orden, descienda desde lo alto. Fi yawmin kana miqdaruhu 1,000 sanatin mimma ta'uddun. En un periodo, en un día, cuya duración equivale a 1000 años, en base a cómo vosotros contáis, ¿vale? Es decir, existen muchas de estas alusiones a que nuestra vivencia del tiempo es relativa a nosotros, ¿vale? Y una de las facetas del Corán en las que esto se plasma de una forma muy clara es la siguiente. El Corán te está hablando en pasado y de repente te está hablando en futuro. Y de repente te está hablando en presente, ¿vale? O te está hablando en tercera persona acerca de Dios y de repente Dios te habla en primera persona, ¿vale? Esas transiciones lo que indican es el que habla está desde diferentes perspectivas, ¿vale? A la vez. Samah Ben Subdel. ¿Tiene un curso de árabe? Sí. Aisha
Aisha Sabio Quijano dice: estoy escribiendo el Corán traducido hace un par de meses, pero me encantaría poder hacerlo en árabe, inshallah. ¿En tu academia tendría la posibilidad de aprender árabe? Hay un curso de introducción al árabe. ¿Dónde está el curso de árabe? Bueno, clicad el link que hay en mi biografía cuando acabe este directo y podéis echar un vistazo. Vale, el curso de árabe, Creo que se refiere al terraplanismo. Sí, por ahí van los tiros. De momento no hay preguntas. Un libro tiene un inicio, desarrollo y final, en cambio el Corán, mashallah, simétrico de forma distinta. Sí, os recomiendo a todos que vayáis a YouTube, ponéis Karami, mi nombre, y ponéis la geometría imposible del Corán. Es uno de los últimos vídeos que hice en los que hablo de la estructura del Corán, los números de sura, los números de versículo, que obviamente parecen arbitrarios. No tienen estructura lineal como nosotros lo haríamos. Pero resulta que hay unas correlaciones matemáticas de esas, ¿sabes? Esas fórmulas con las que te describen el universo, espacio igual a masa, todas esas cosas, pues de ese nivel, ¿sabes? Es un nivel matemático que claramente obviamente esto no lo ha generado la mente ni de Muhammad, ni de 500 personas si las hubiera tenido alrededor suyo para poder generar esto, porque no tenía ni ordenadores ni recursos de ese tipo. Vale, pues creo que no tenéis muchas más preguntas. Pregunta tonta del Aya 1 Suratul Mulk, que es el de hoy. No, realmente hoy era una introducción, por cierto. ¿A qué se debe que Allah subhanahu wa ta'ala se nombra a sí mismo como tercera persona y no directamente? Bendito soy. Y así, ese detalle, por curiosidad, gracias. Hablaré de esto a lo largo de las sesiones, ¿vale? Pero en esta primera, de hecho he respondido hace un rato cuando he dicho que si Dios está fuera de nuestras percepciones, es decir, cuando Dios habla de nuestra percepción es tercera persona. Cuando Él habla de su percepción es primera persona. En muchos casos habla en tercera persona y luego se acerca al oyente, pasando a la primera persona, ¿vale? De hecho, esto lo veremos manifestado en Suratul Mulk y lo explicaré, ¿vale? Mariam Menkus, antes de dormir hay que recitar Aman al-Rasul y Ayatul Kursi, ¿verdad? O sea, hay muchos versículos y zonas clave del Corán que el profeta recomendó. Estos son hábitos o costumbres, no son obligaciones, pero es bueno tener relación con el Corán en el día a día, ¿vale? Lo de la tercera persona, sí, lo he explicado, pero lo explicaré, inshallah, no os preocupéis. ¡Puah! Dice Fátima Habibti, en cuanto a la mitad del Corán, ¿cuál sería el sura central del Corán? Porque has dicho que el verso 15 de Suratul Mulk es la mitad. El sura central sería Suratul Hadid, ¿vale? El sura del hierro, nada menos. Que por supuesto hay gente que dice, oh mira, justamente el centro de la Tierra está compuesto de una mezcla de, ¿cómo sería esto? Metales, ¿vale? Esencialmente de hierro, pero de una mezcla de metales fundidos. Que obviamente la única palabra en árabe para definir eso sería hadid. Oh, mira, el sura de en medio del Corán, hadid. Eso es interesante, es un dato interesante, pero en la serie de vídeos que estoy haciendo ahora en YouTube, que se llama Los signos claros, trataré este tema, ¿vale? O sea, las simetrías no solo de los suras, sino luego del Corán entero. Buf, es que con el Corán hay material para no aburrirse nunca. Lo explico, se aleja de los pecados. Yasmín dice, ¿tiene la teoría de la relatividad cabida en el Islam? Claro, tú piensas, Yasmín, porque mucha gente pregunta esto, ¿el Islam qué dice sobre esto? ¿Y el Islam qué dice sobre no sé qué? ¿Y el Islam qué dice sobre no sé cuántos? El Islam al final no es más que la realidad. Y ya está. Quiero decir, la teoría de la relatividad, si se demuestra que es correcta, bien. Y si se demuestra que no es correcta, pues estábamos equivocados. Ya está. Es decir, pero si por relatividad te refieres a que el tiempo no es
no es igual, ¿vale? Según desde qué perspectiva lo ves o según a qué velocidad vas. Eso es cierto, ¿vale? Y los versículos que he mencionado sobre la ascensión de los ángeles parecen aludir claramente a que el tiempo es relativo. De hecho, parecen aludir de una forma muy, muy clara. Ahora bien, los detalles de una teoría específica de la relatividad o los detalles de la física de acuerdo a Newton o de acuerdo a Einstein, eso es materia de investigación en la cual los humanos nos equivocaremos, rectificaremos, mejoraremos las teorías, nos equivocaremos, rectificaremos, ¿me entiendes? Y eso es... no hay problema con eso. Vale. Con lo que me da esta responsabilidad moral... Gracias. Eso quería preguntar, ¿qué beneficios tenía recitar todas las noches Surat Sajda? Bueno, ved la grabación porque he empezado. Ese sarcasmo es parte de ti y no faltas al respeto a nadie, por lo tanto, sin eso no serías cara a mí. Gracias a quien se ha tomado la molestia de criticarlo, porque también está bien, hay que si tú ves que algo... mira, recientemente me estaba leyendo un libro de espiritualidad islámica, particularmente se llama... ¿Cómo se llama este libro? Bueno, la serie de Imam al-Ghazali, ¿vale? Que tiene 40 libros. Uno de esos libros se llamaba Riyadatun Nafs, la disciplina del yo, ¿vale? La disciplina espiritual. Y mencionaba que es indispensable que escuches las críticas que te pueda hacer alguien que la gente en general, incluyendo tu enemigo, porque puede ser que hay un exceso de sarcasmo, puede ser, no pasa nada. Y tampoco veo malo, como que la hermana ha dicho sarcasmo y mucha gente se ha lanzado, no, pues a lo mejor sí, no sé, no pasa nada. Y sí, por eso digo, sí, desde mi perspectiva solo intentaba dar la observación de que la gente va perdiendo su compromiso, pero si desde la otra perspectiva parece que estoy criticando las circunstancias de una persona que no conozco, está bien que se me diga y que yo pueda aclararlo. No me estaba refiriendo a eso, pero puede haber, desde esa perspectiva puede haber sonado así. Es decir, no es absolutamente nada malo. Alguien me ha dicho, ¿qué significa agrumador? Agrumador no sé, pero abrumador con B quiere decir mu'jiz, ¿vale? Algo que te rodea, te aplasta, ¿no? Casi. Ahora, que no deje de hacer sarcasmo. Hace una hora que ha empezado, está, inshallah. Bueno, pues nada. A mi psicólogo, nuestro hermano, sabía que estarías aquí. Vale, pues hermanas y hermanos... Anda, Hisham Street Workout dice, ¿qué sabio contemporáneo te impactó más? Jazakallahu khairan. Wow, eso es una pregunta difícil, ¿eh? Contemporáneo, si te refieres de la era moderna... Fua, eso es una pregunta muy difícil, ¿eh? De la era moderna... De hecho, me han impactado sabios de vertientes diferentes, ¿vale? Shah Waliullah Dahlawi de la India, los eruditos de la India los conocemos muy poco, por su intención o su esfuerzo en revivir el Islam y el rehacer que los musulmanes vuelvan a pensar. Luego, por otro lado, otro erudito de una corriente, podríamos decir, distinta, que es Nasruddin al-Albani. Sé que es controvertido, ¿vale? Y ninguna de estas personas es perfecta, nadie somos perfectos, pero su actitud, en cierto modo, espero que no se entienda mal, pero su actitud en cierto modo rebelde ante las instituciones o ante la actitud eclesiástica de algunas personas, ¿vale? Eso es algo que admiro y que de hecho mucha gente que dice seguirle tiene esa actitud eclesiástica hacia él, lo cual es una ironía.
En el mundo moderno, Abdullah bin Bayya, o sea, eruditos que estén vivos hoy, por ejemplo, Abdullah bin Bayya. Creo que su entendimiento de los maqasid, de las metas del Islam, por encima de una forma robótica literal de seguir las cosas, supongo que lamento que no haya más gente con esa profundidad. Muhammad Akram Nadwi, también de la India, pero está ahora mismo en Reino Unido enseñando. Y luego shuyukh que me han impactado, Sheikh Riyad Ansari. Con él he tenido buena relación y le he hecho muchas preguntas. Y no sé si te podría decir ya mucho más. Os recomiendo. Acabo de descubrir estas clases y me encanta la forma de transmitir el mensaje. Hermano, ánimo. Alhamdulillah, gracias. Tu explicación me convence. Queda para nosotros también reflexionemos para trabajar la mente. ¿Qué opina el Islam sobre la teoría de la evolución de Darwin? Bueno, esto es como lo de ¿qué opina el Islam sobre la relatividad? Es como si el Islam fuera una persona que está ahí sentada y tú le dices, Islam, ¿qué opinas sobre este tema? Claro, el Corán es la palabra del creador de este sistema, de este universo. La teoría de Darwin, que no es de Darwin, realmente es una teoría en la biología, ¿vale? El concepto en la biología, ¿vale? Que trasciende a Darwin, de que las especies, la variedad de especies que hay, no han aparecido de un día al otro, sino que se han desarrollado a través de un proceso natural, ¿vale? De pequeños cambios y una eliminación constante de las especies menos aptas. Es decir, de nuevo, si se demuestra que es verdad, pues es verdad. Y si se demuestra que no, pues no. Es decir, el Corán no te ha dicho, es parte de tu aqida, que aceptes o descartes esto, ¿vale? O sea, el Corán tiene afirmaciones genéricas sobre la diversidad de especies, sobre el hecho de que Dios ha creado todas las especies del agua, ¿vale? ¿Cómo se ha producido esta diversificación? Eso es algo que vamos a investigar nosotros, mediante medios científicos, ya está. De hecho, interesantemente, el Corán tiene esta frase de قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Viajad por la tierra y observad cómo se inició la creación. Y una de las cosas interesantes de este versículo es que Dios no dice, investiga cómo empezó la creación. Dios dice, viajad por la tierra e investigad cómo se inició la creación. Lo cual es gracioso porque para comparar los fósiles tienes que viajar por la tierra. Para ver las diferentes capas o estratos que hay debajo del suelo, tienes que viajar por la tierra. O sea, Dios ha vinculado viajar por la tierra para entender el inicio de la creación. Por tanto, esa investigación científica es bienvenida por el creador, ¿vale? Pero la función del Corán no es explicarte los detalles de la selección natural o el proceso en sí, sino el significado, ¿vale? Hay un creador que está detrás de esta diversidad de las especies. Y en esta diversidad existen ayat, existen indicativos, signos que señalan a ese único poder que regenta todo el cosmos. El Corán viene a eso, ¿vale? A explicarte el significado de la realidad, no los detalles de cómo se ha producido. Porque si fuera el caso, el Corán sería un libro infinito, ¿vale? Vale. Vale. Respondo esta y la termino, ¿vale? Porque, claro, se está haciendo tarde y no quiero cansar a nadie tampoco. Yo estaría hasta las 2 de la mañana, ¿eh? O sea, pararía para rezar el Isha. Abraham Tunkara dice, ¿qué tafsir nos recomendarías leer en árabe en el cual no se extienda mucho en la explicación? Barakallahu fik por la clase. A ver, particularmente el que yo, bueno, os mencioné que iba a hacer estas clases basándome en Mawsu'atu Tafsir al-Mawdu'i, que es una enciclopedia temática del Corán. Pero luego hay un tafsir temático que también utilizo, que es Tafsir li Suwar al-Qur'an al-Karim. Y luego hay otro tafsir hermano que se llama Tafsir al-Mawdu'i li Suwar al-Qur'an al-Azim, ¿vale? Y Tafsir al-Mawdu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim, ¿vale? Este último, Tafsir al-Mawdu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim, es el que más yo uso y no es extremadamente extenso. Te rompe cada sura en secciones, te explica la temática central, la relación entre las temáticas. Claro, eso sí te interesa esta visión temática del Corán y estudiar la coherencia.
Honestamente yo este es el que más utilizo. Los otros que te recomendaría sí que se extienden mucho. Se extienden mucho. Está, ¿cómo se llama este? Mawsu'atu Tafsir al-Ma'thur, una enciclopedia actual que es un tafsir que recoge todos los hadices y frases de los sahaba de diferentes versículos, pero ese se extiende, ¡fua! Vaya que se extiende. Y luego los tafsir más interesantes, Imam Razi, Imam al-Biqa'i, todos son extensos. Realmente tafsir en sí es algo extenso. Luego hay estos tafsir de ahora que son Aysar al-Tafasir, Tafsir al-Muyassar, esos son hechos para facilitar, ¿vale? Pero claro, también es cierto que si te interesa sacar estas perlas, estas joyas de la temática del Corán, de la matemática del Corán, no será esos libros de donde las vas a sacar, lógicamente. Vale, pues esto iba a ser, gracias a todos los que estáis recomendando la academia, ¿vale? Os recomiendo que vayáis al link que hay en mi biografía y echéis un vistazo, quiere decir que por ver qué hay. Y este vídeo se quedará aquí colgado en Instagram, no sufráis, ¿vale? Vale, hermanos, barakallahu fikum, que disfrutéis de Salatul Isha. Los que no tengáis Suratul Mulk memorizada, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este puede ser un mes interesante. Barakallahu fikum, espero que os haya interesado esta sesión. Mañana empezamos con el primer versículo de Suratul Mulk. Agárrense los cinturones. Por favor, compartid esto con la mayor cantidad de gente posible. Os agradezco haber estado aquí, que Dios os bendiga, que este Ramadán sea fructífero, que no sea otro Ramadán más. Acudid al link que tengo en mi biografía, echad un vistazo a la academia por si queréis estudiar el Corán a saco. Y vamos a estudiar el Corán a saco. Vamos a, este mes aquí en Suratul Mulk, vamos a intentar impregnarnos del Corán. Barakallahu fikum, gracias por haber estado. Inshallah nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora española peninsular. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.